Bueno, pues comenzamos aquí en otra entrevista. Tenemos a otro invitado aquí, a Rafael Requena. Y bueno, Rafael, ya te nos puedes presentar. Bueno, soy Rafael Requena, soy físico y meteorólogo del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado y bueno, llevo 47 años en el Servicio Meteorológico Oficial de España. Entré cuando todavía se llamaba Servicio Meteorológico Nacional, pero vamos, a los pocos meses cambió a llamarse Instituto Nacional de Meteorología y desde hace ya, bueno, desde el 2008, como sabéis, se llama Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ¿no? Y bueno, he estado en diferentes puestos desde entonces y los últimos 15 años he sido delegado primero en Navarra, 5 años, y los últimos 10 años delegado en Aragón, de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues es un placer tenerte aquí, Rafael. Todo aquí un privilegio. Y bueno, pues vamos a comenzar esta entrevista. Te voy a hacer unas preguntas relativamente fáciles. Yo creo que las vas a contestar sin ningún problema. Y bueno, pues la primera sobre todo es que cuándo empezó tu afición a la meteorología y cómo, porque eso también es muy interesante para a ver por qué te gustó la meteorología y por qué trabajas en ello. Bueno, vamos a ver, mi padre era meteorólogo, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, una, una causa familiar, ¿no? Mi padre era físico y meteorólogo igual que yo. Y bueno, yo empecé la carrera, antes de físicas, empecé la carrera de ingeniero aeronáutico. No, o sea, que no tenía en principio la idea de estudiar o de hacer meteorología, pero cuando estaba en primero de aeronáuticos, fue el año 77, estamos hablando del año 77, ¿eh? Tenía yo 18 años, fue el año en que se bajó la mayoría de edad a los 18, hasta el año anterior estaba en 20, a los 21, ¿no? Pues mi padre vino un día diciendo que habían salido unas oposiciones, por las primeras oposiciones que se convocaban al cuerpo de observadores de meteorología, ¿no? Porque hasta ese momento había habido estaban los cuerpos de meteorólogos y el cuerpo de diplomados en meteorología, que entonces se llamaba ayudantes, pero de observadores no existía el cuerpo como tal hasta el año 74. Había personas que trabajaban en ello, pero no existía el cuerpo. El cuerpo se creó en el año 74. La gente que ya estaba trabajando allí se les hizo unas pruebas para, digamos, dotarle de esas condiciones de funcionarios y ya por fin en el año 77, como digo, fue la primera oposición que salió convocada en el Boletín Oficial del Estado, previamente en el Boletín Oficial del Aire. Ya te digo que en aquella época el ministerio del que dependíamos era el Ministerio del Aire y que era el Servicio Meteorológico Nacional, y fueron las primeras oposiciones al cuerpo de observadores de meteorología. Yo tenía 18 años, había lo justo, la edad Bastante justa joven, sí. para poder entrar, no podía, o sea, la edad mínima, ¿no? Y, y bueno, pues tanto a las que podía presentarme en ese momento eran solamente a esas, ¿no? Porque las de diplomados y de las de meteorólogo se requería entonces para las de diplomados 3 años de carrera o una diplomatura, una ingeniería técnica, y para las de meteorólogo el título superior, ¿no? Entonces, esas vinieron después, ¿no? Pero en aquel año lo que hice fue presentarme a las de observador de meteorología y por tanto pertenezco a la primera promoción de observadores, ¿no? De meteorología. O sea que si me dices de dónde viene, pues claro, Claro. viene cuestión familiar, ¿no? Mi padre me dijo, pues hombre, no estaría mal. Bueno, yo lo hice así, tampoco con mucha intención, ya te digo, no estaba orientado, ¿no? En principio en ese momento hacia la meteorología, pero luego, evidentemente, cuando ya estaba en tercero de aeronáuticos, bueno, por cierto, mi padre murió a los 2 años murió en el Ostras, 79, ¿no? Muy vaya. joven, ¿no? Murió con 54 años, pero claro, efectivamente me abrió una posibilidad que luego la aproveché, ¿no? Me cambié de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, me pasé a físicas, hice la especialidad de física del aire en la Complutense y luego ya pues nada, cuando terminé hice las oposiciones al cuerpo de... Entonces todavía se llamaba ayudantes de meteorología, ahora se llama diplomados, ¿no? En meteorología del Estado. Y cuando terminé la carrera hice las oposiciones al cuerpo superior de meteorólogos. Pues bastante interesante, o sea que esa está bien y luego ya claro, cuando empiezas ya a estudiar eso ya como que te empieza también a gustar más, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, claro. A ver, a mí me gusta la física, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Siempre, además, es curioso porque precisamente esta mañana hemos estado en la Facultad de Físicas en unas jornadas divulgativas sobre salidas profesionales, ¿no? Y había un compañero mío que estaba, pues, explicando una de las posibles salidas, por supuesto, es dedicarse a la meteorología, ¿no? Porque la meteorología es física, es física y nada más que física, ¿no? Y bueno, la carrera de ingeniero aeronáutico, si te das cuenta, es probablemente la que más física tiene de todas las que existen, ¿no? O sea, prácticamente todo es física. Debe ser muy complicado, ¿eh?
porque hazte la física, cuidado, debe ser muy muy difícil, ¿no, Rafael? ¿A qué te refieres concretamente? ¿Qué es La difícil? carrera realmente, yo creo que me parecen carreras muy duras, muy, muy complicadas de estudiar, Sí, por bueno, ejemplo. son duras. Bueno, yo, claro, lo que pasa es que la de ingeniero, por supuesto, lo era en aquel momento. La de físicas, empezando desde el principio también. Lo que pasa es que, claro, yo ya con muchas asignaturas convalidadas, yo pasé ya directamente a cuarto de físicas, ¿no? Bueno, mira, Es decir, hice en la UNED hice un par de años y ya pasé a hacer la especialidad de física del aire. O sea que en realidad en la Facultad de Complutense de Físicas hice los dos últimos, cuarto y quinto, ¿vale? Pero vamos, sí, entrando desde el principio, pues también es complicado también. sí, muy, muy interesante. Si quieres vamos ya con otra pregunta que tengo aquí preparada. Y bueno, pues ya, bueno, realmente estudiaste algo, ya no lo has contestado, ya no hay ningún problema. También cuando tomaste la decisión de profesionalizarte, realmente fue cuando hiciste las oposiciones, ¿no? Realmente tú dijiste, quiero trabajar aquí y ya está, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, a ver, es que ya te digo, las de observador las hice con 18 años, ¿no? De manera que yo seguí todavía estudiando, todavía ingeniería aeronáutica, pero, pero fue ya con 24 cuando ya dejé la escuela y ya me pasé a físicas, es cuando, digamos, vislumbré que el camino profesional más claro era dedicarse a la meteorología. Entonces ya iba con la idea de hacer física del aire y, por tanto, las oposiciones de las de diplomados y las de meteorólogo, ¿no? O sea que O sea que ya, claro. digamos que cuando entré en el servicio todavía no, o sea, bien, entré como observador de meteorología, pero a los 24, cuando ya sí que decidí pasarme a físicas, ahí ya sí que ya vi, digamos, la idea de dedicarme a la meteorología profesionalmente, totalmente. O sea que ya, ya lo tenías bastante claro. Sí, ahí ya sí. O sea que bueno, pues vamos también con la siguiente pregunta. Que esta pregunta a mí me parece muy interesante, que ya de las otras entrevistas que he hecho. Y bueno, realmente ¿qué personaje te ha influido más en este mundo de la meteorología? Aparte del que influyes tú, porque hay mucha gente que dice, hostia, mira Rafael, no sé qué. Pero a ti ¿quién te ha influido más? Bueno, por lo que te acabo de comentar, lógicamente mi padre, ¿no? Obviamente, Claro, ahí mi padre, está. mi padre, mi padre era meteorólogo y claro, si mi padre no es meteorólogo. A ver, yo recuerdo de niño, fíjate, mi padre está destinado en África, en Villacisneros, de haberle acompañado con 3 o 4 años a lanzar globosondas allí en el Sáhara, ¿no? Con mi hermana, ¿no? Es el recuerdo más antiguo que tengo de, pues eso, de todo, no solamente de meteorología, sino de todo, ¿no? Estoy hablando de con 3 o 4 años, pero haber visto un globo sonda, ¿no? O sea que Lanzada. realmente tu padre es Sí, así el realmente mi padre personaje. está claro, ¿no? Luego, lógicamente, por la gente que ya entré, cuando yo entré todavía había meteorólogos ilustres, pues muchísimos todavía en activo, ¿no? Y algunos conocidos precisamente por su labor divulgativa. Bueno, supongo que Mariano Medina lo conoceréis. No sé si los más jóvenes lo conoceréis, ¿no? Pero, Algo, pero Mariano no Medina así, ¿no? Claro. fue el primer hombre del tiempo en televisión. Por supuesto, era físico, doctor en ciencias físicas. Y claro, yo cuando entré todavía estaba en activo, ¿no? En meteorología, ¿no? Bueno, pues bastante clara esta pregunta. Pues mira, ya nos metemos un poco más ya en temas así como más de gustos, porque luego tengo ya otras preguntas, sobre todo, ¿qué situación sinóptica que más te gusta? Sinóptica estando en tu zona donde vivas, por ejemplo, porque cada zona tiene su zona que más le gusta. ¿A ti cuál más te gusta para, por ejemplo, que tú vives en Zaragoza, ¿no? Bueno, yo creo que esa va a ser bastante fácil de contestar, ¿no? Estamos en el cuadrante noreste peninsular, que como bien sabéis es la zona con mayor número de tormentas de España, ¿no? Pero con diferencia, ¿no? Además todo esto se sabe desde que tenemos la estadística de descargas eléctricas. Tormentas hay en todas partes y hacer una estadística de tormentas solamente por imágenes de satélite o de radar o incluso por información bueno, de observación directa no era tan fácil. Pero cuando se ha podido ver que realmente el número de tormentas anuales es en el cuadrante noreste de la península donde más hay, pues es a raíz de que tenemos la red de detectores de descargas eléctricas, ¿no? Desde hace unos 15 años más o menos, ¿no? Entonces es descarado, ¿no? Entonces todas las provincias de Aragón y de Cataluña, ¿no? El norte de la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, el este de Castilla-La Mancha,
son las comunidades, vamos, la zona con mayor número de descargas eléctricas al año y por lo tanto con mayor número de tormentas, ¿no? Entonces las tormentas Claro, de Teruel y de Pirineo sobre todo, ¿no? Bueno, y también de Zaragoza, ¿no? Porque, por ejemplo, últimamente también se han hecho estadísticas de supercélulas, como sabéis, que las han hecho y el mayor número de supercélulas se han dado en el norte de Zaragoza, con una estadística de los últimos 15 años, ¿no? Yo estoy sí, aquí en sí. la... Es, de- es sí, sorprendente el dato, porque el año pasado, creo que recordar en julio, hubo una supercélula muy fuerte allí en Zaragoza, que sí, yo ahí también tuve que subir un vídeo de una inundación tremenda en una avenida, que eso parecía el sí, esa río fue la... Ebro Sí, se en fue. plena Zaragoza, y alucinante, vaya supercélulas se forman, o sea que realmente es tu situación que más te gusta, pero realmente, hablando más así, más de atmósfera, para que se formen esas tormentas, Rafael, esas supercélulas, ¿qué tiene que haber en tu zona para que la gente lo sepa? Hombre, la situación general es la misma para todo el mundo, ¿no? Ya sabemos que una onda en altura, una vaguada en niveles medios altos, es la que propicia fundamentalmente el que pueda haber desarrollos, ¿no? Convectivos, ¿no? Pero bueno, claro, esto es como todo, ¿no? Hay luego más ingredientes, ¿no? ¿Por qué más en el cuadrante noreste que en el noroeste? Por ejemplo, pues, no sé, en Galicia, en Castilla, León, también hay tormentas, evidentemente. Pero claro, el flujo general, digamos, del oeste no sé, no es el mismo flujo que el flujo mediterráneo, ¿no? La zona de Teruel, sobre todo, y de Zaragoza, claro, a ver, es un sitio donde yo siempre digo que a pequeña escala, por supuesto, no es que sea comparable, ¿no? Pero a pequeña escala tienes una situación parecida a las grandes llanuras del centro de Estados Unidos. A ver, lógicamente la escala, por supuesto, es totalmente diferente, ¿no? Ahí estamos hablando a lo bestia, ¿no? Como es todos los americanos, ¿no? Están las rocosas por un lado, el Sí, Golfo de eso ya México por es otro. Pero otra claro, cosa. el contexto es completamente diferente porque, claro, ahí coges la península ibérica y te la llevas a Estados Unidos y te cabe toda ella entera en el estado de Texas, ¿no? O sea que es todo a lo grande, ¿no? Pero si te das cuenta, el hecho de que se forme el mayor número de tornados en el mundo, sea en las grandes llanuras de Estados Unidos, ¿por qué es? Bueno, pues por esa confluencia, digamos, de esos vientos fríos y secos, porque vienen resecados después de pasar las rocosas del noroeste y de la parte oeste de Estados Unidos, que confluyan con vientos más cálidos y húmedos del Golfo de México, ¿no? Entonces se forman ya no solamente contrastes térmicos, que también, por supuesto, ¿no? Pero si además contrastes de humedad, ¿no? Líneas secas. Además es curioso porque incluso en la bibliografía meteorológica, haciendo, hablando sobre todo de líneas secas, verás como los norteamericanos, por supuesto, se dedican a las suyas, ¿no? Que son a lo bestia, claro, son líneas secas, claro, se montan ahí unas supercélulas enormes, ¿no? Y tornados, ya sabemos, F4, F5 y Sí, sí, tal, ¿no? allí da miedo eso. Es otra historia, es otra dimensión, ¿no? Pero cuando hacen referencia a dónde se forman líneas secas en el mundo, pues hacen referencia también a China, a la India, a otros sitios y a España, ¿no? Es curioso que lo citan en la bibliografía, ¿no? Luego no lo tratan, lógicamente, pero digamos que esa condición, pero a mucha más pequeña escala, se puede formar por ejemplo, es muy típico en Teruel, ¿no? En Teruel tiene, digamos, la influencia mediterránea la tiene muy cerca, la influencia, digamos, de esos vientos que pueden ser más secos procedente del interior, y entonces se forman unas líneas secas ahí con mucha facilidad y se forman unas supercélulas muy, muy curiosas. Sí, yo lo que noto también últimamente, más que esa zona del noreste, también Francia. En Francia Uh-huh, se ponen unos bichos, hace poco hubo también otras supercélulas, que dices, uh-huh. madre mía, Francia, también lo que tú dices, Francia tiene una zona, quitando el Pirineo, hacia París, todo es muy llano, es que eso es una llanura realmente. Sí, sí, sí. Ahí, Claro, uff, pero y precisamente quizá en el sur de Francia, porque ahí digamos que la barrera montañosa que influye son los Pirineos, curiosamente, porque claro, entrando por el Atlántico no tienen esa orografía, ¿te das cuenta? O sea, el claro, esquema, digamos, es una barrera montañosa que se oponga al flujo, que por ejemplo en Estados Unidos serían las rocosas, entonces que digamos, vale, ahí se montan las precipitaciones propias a barlovento de la cadena montañosa y tal, ¿no? Pero luego a sotavento el aire por efecto Foehn y tal viene ya mucho más seco, ¿no? Entonces puede mantener su temperatura fría porque el viento sea del oeste o del noroeste, pero ya viene mucho más seco, ¿no? Y entonces el contraste de humedad con el Golfo de México es enorme, ¿no? Entonces, eso que estás comentando de Francia, pues claro,
curiosamente, a lo mejor, bueno, por supuesto con una vaguada, ¿no? Pero con el flujo del suroeste, entonces la barrera montañosa que hace ese efecto serían los propios Pirineos, ¿no? Entonces los Pirineos con efecto Foehn, que además es mucho más marcado el efecto Foehn con sur, lógicamente, entonces, pero y ahí que tuvieran una entrada húmeda, por ejemplo, procedente del Golfo del Golfo de León y por ahí, ¿no? Entonces ahí las supercélulas más fuertes en Francia se producirían al sur de Francia, precisamente. Sí, sí, en esa zona tú hay veces que ves el radar y aquí, por ejemplo, puede haber entrado un frente y allí es el frente que se lía. Sería en Sí, forma sí. de... ¿Y también te gusta la nieve, Rafael, o no? ¿O solo Bueno, las tormentas? solo es que me guste, sino que me guste porque, en fin, yo también he esquiado y tal, y esquío, ¿no? Pero sobre todo es porque el hecho de que el grupo de predicción y vigilancia de aquí, de la delegación en Aragón, es el grupo funcional de montaña y nieve, precisamente. Es decir, que nosotros desde aquí nos encargamos precisamente de la predicción de montaña de toda España y de la predicción nivológica, ¿no? Y de los boletines de aludes, ¿no? Pero no solamente de Pirineos, ¿no? Sino también de la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y Sierra Nevada, es decir, se hacen desde aquí. Es decir, que somos el GPV de Zaragoza, el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza, es el grupo funcional de montaña y nieve, ¿no? Entonces, claro, tenemos lógicamente, fundamentalmente los Pirineos, ¿no? Claro. Por el tema de la nieve, sí. Sí, sí, pues muy interesante y muy importante, es que hacéis una labor muy, muy importante. Y bueno, pues nos metemos ya de lleno en otro tipo de preguntas. Realmente, ¿qué fenómeno meteorológico no has visto y te gustaría ver, por ejemplo? Que no haya visto. Sí, que te guste ver en un futuro o cuando sea. Bueno, a ver, mira, mi hijo ha estado hace poco en Laponia y ha visto auroras boreales, ¿no? Mira, eso, Eh, claro. Entonces, por ejemplo, pues bueno, pues verla en directo, ¿no? Ver ese fenómeno que ya sabemos que es donde influye el campo magnético terrestre, ¿no? Y la magnetosfera, pero bueno, es difícil verlo fuera de esa zona, ¿no? Entonces habría que ir hacia allí, O ¿no? sea, que es Aunque claro, lo últimamente que se te están gustaría ver. viendo a latitudes más bajas, ¿eh? Pero Sí, bueno, sí, verla, lo más normal es verlo por ahí arriba, ¿no? Por muy, ejemplo. muy interesante también. Sí, sí, eso sería, también debe ser alucinante ver ahí eso en el cielo por la noche. Uf, debe Ujú. ser, uf, madre mía. Y bueno, Esas imágenes que pues nos están llegando ahora mismo, claro, con las erupciones volcánicas en Islandia coincidiendo con las auroras boreales, pues bueno, es espectacular, ¿no? sí, sí, Las eso, imágenes que están llegando estos días, ¿no? esos colores de ahí de los volcanes y el Sí. cielo verde. Luego también hay muchos tipos de colores de auroras, que hay Ujú, rojas, verdes, ahí depende cómo entre. Y luego, ujú. pues bueno, de los fenómenos que has visto tú, por ejemplo, aparte de supercélulas, lo que es lo más tu favorito, aunque realmente creo que ya sabemos cuál es, ¿no? Que son las Hombre, las supercélulas. tormentas evidentemente son la estrella, ¿no? Todos lo estamos deseando ya por esta época que empiecen a montarse los cebollos, como decimos nosotros, ¿no? Sí, que Los estáis congoricos, ahí que empiecen a emocionante subir para para... arriba y cuando ya ves que van cogiendo, fíjate que hemos tenido tormentas esta Semana Santa con esta borrasca con Nelson, pero eran tormentas frontales, ¿no? Y aún así han sido activas, ¿no? Han sido activas en algunas, pero bueno, veías los ecotops en 6 7 8 kilómetros, no Sí, mucho aquí más. mira, en Salamanca, justamente ese día me fui de viaje, creo que fue el 20 de este mes de marzo, hubo Sí. una tormenta muy fuerte aquí, que de hecho decían que había habido récord aquí de granizo, diámetro. Sí, Digo, sí. eso me lo perdí y dije, ostras, porque me habían comentado que unos relámpagos, Sí, sí, no, ha viento, habido, ha granizo, habido actividad bastante maja esta sorprendente, sí. Semana Santa, pero aún así, claro, eran tormentas frontales, ¿no? Evidentemente no se llegaba a los ecotops que se alcanzan cuando ya empiezan a formarse las células de verdad, ¿no? Las que llegan a 15 16 17 kilómetros, ¿no? Es que, claro, es que estamos hablando del doble, ¿no? Claro, Es que eso, hay que darse cuenta de que no es lo mismo 6 7 kilómetros que 16 17 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eso, estás puf, viendo ecos en el radar a 16 kilómetros, dices, jolín, ahí ya las corrientes ascendentes y descendentes son brutales y el granizo que puede producirse es enorme, ¿no? sí, aquí el granizo a mí me da un poco de miedo, sobre todo por el tema de las plantas, el huerto, los Ujú, frutales, que claro, como te caigan encima, ujú. adiós huerto y adiós todo. O sea, que eso sí Sí, que sí. también me da un poco más de respeto el granizo. Y bueno, pues ya nos metemos también, aparte de cuál es tu clima favorito, por ejemplo, Mediterráneo de interior, Mediterráneo de costa, oceánico. Y también te voy a preguntar, creo que lo tengo aquí, ¿y cuál es tu estación favorita del año? Bueno, pues eso va cambiando yo creo que un poco con la edad, ¿no? Al principio era más típico verano, ahora lo sigue siendo desde el punto de vista meteorológico, las tormentas más fuertes se producen en verano, pero eso ya es pensando en meteorología nada más, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en las temperaturas,
ya no me hace tanta gracia el verano como antes, ¿no? Porque ya dices, oye, por ejemplo, el irte de vacaciones, yo ya no voy a la playa en verano, o sea, por sistema, hace ya pero muchísimo tiempo que no voy en verano, voy en octubre, o sea, que es cuando mejor se está, con Totalmente, diferencia, sí. es cuando mejor está el agua y cuando mejor está la temperatura, ¿no? Entonces, estaciones como la primavera y el otoño, pues oye, son desde luego mucho más para disfrutar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista térmico, ¿no? Y sobre todo cada vez más por los calores tan enormes que se están alcanzando ya en verano, ¿no? Luego está el invierno siempre llega, evidentemente, aunque se esté acortando, y el invierno, claro, pues tiene la nieve, que lo hemos comentado antes, ¿no? Evidentemente, el ver nevar, pero sobre todo el ver nevar con una cierta regularidad, no con la irregularidad con la que lo está haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, esta temporada nivológica ha sido pues súper extraña, ¿no? Porque al final se han conseguido, en Pirineos por lo menos, se han conseguido los espesores normales, pero muy tarde, incluso un mes y medio más tarde de lo normal, ¿no? Y vamos, íbamos camino de que fuera una de las peores temporadas, ¿no? Y al final se han alcanzado esos espesores, pero ya en marzo, ¿no? Incluso ya casi a punto de empezar Claro, a... eso ya es más nieve primavera, claro. Claro, estábamos ya en primavera, por tanto, luego ahora caerán. También pasó el año pasado, pero en el año pasado empezaron también tarde, pero empezó en enero y luego bajó muy rápido, ¿no? Ahora, lógicamente, si se han alcanzado los espesores muy tarde y van a caer, claro, con una rapidez enorme cuando empiecen a subir las temperaturas. Entonces, digamos que no sigue la temporada nival un criterio, digamos, más suave en el sentido de empezar a nevar en noviembre, que era lo normal, luego en diciembre, Navidad, enero, alcanzar el máximo en febrero y luego ir bajando, ¿no? Sino que de pronto pues tienes eso, unos picos, unos dientes de sierra, dices, pero ¿esto qué es, no? Sí, Una temporada que iba camino de ser muy mala termina siendo buena en el sentido de que hay espesores suficientes, no en todas partes, ¿no? La Cantábrica, por ejemplo, bueno, y estaba fatal, de repente les cayó un montón de nieve, pero bueno, se le ha ido enseguida todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, los inviernos están llegando, siguen llegando, pero de forma muy irregular, ¿no? Eso es lo que estamos viendo todos, ¿no? Con el... sí, eso se da cuenta que el tiempo se está volviendo un poco más irregular. En Sí. verano un día más frío, un día muchísimo calor. En invierno lo que tú dices, de no nevar, invierno malísimo y de repente te caen no sé cuántos centímetros. Claro, Hay en poco bastante... tiempo, antes cuando has comentado el tema de Zaragoza el año pasado, el 6 de julio, bueno, aquí fue histórico, ¿no? Fueron varias supercélulas que hubo, también en Alcañiz hubo hasta un tornado y tal, pero vamos, la de Zaragoza es que cayeron 54 litros en 40 minutos, pero lo importante es que fue eso en muy poco tiempo, ¿no? Y hubo, vamos, bastante destrozo, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, pues que... eso es típico, ¿no? Pero vamos, el otoño, por ejemplo, es una estación preciosa, ¿no? Aquí cuando empiezas a ver que empieza, antes de que empiece a nevar, ¿no? El Pirineo está, pero precioso, ¿no? Cuando están los ocres, los rojos, ¿no? Es Claro, es cuando que ese color también del otoño es muy, muy bonito. es A muy mí, por bonito. ejemplo, Rafael, me gusta más la primavera. Sí. El verano tampoco está mal, ¿eh? Tienes ahí la piscinita, que si vas creciendo las No, no, sí, sí, tormentas y desde el eso, punto de vista del claro, ocio y tal, está claro, ¿no? Pero sí, sin sí. llegar a los extremos, ¿no? Eso de No, en los que extremos los es 40 muy... grados estén ya garantizados. Antes se alcanzaban, sí, pero de vez en cuando, ¿no? Ahora ya por sistema, todos los años cogemos los 40 y varios días, ¿no? Sobre todo en Zaragoza. En Zaragoza, Ya, a ver, no tiene nada que ver con Salamanca. ya. Aquí hace calor y mucho calor, pero bueno, se aguanta más. Pero en Zaragoza hay días de números. Lo bueno de Zaragoza, que eso cuando tú ves el tiempo dices, ostras, le va a entrar cierzo, cómo limpia esa ola Claro, de calor. Y ahí lo que ha pasado respiráis. ahora, esta semana, ¿no? Claro, Efectivamente. ahí... Fíjate que tuvimos el fin de semana que se alcanzaron ya los 30 grados en Aragón, además coincidiendo con la invasión esta de polvo sahariano, que lo que pasa es que, claro, cuando llegaron las precipitaciones, llegaron un poco más tarde y no coincidieron exactamente con el máximo de polvo, ¿no? Aún así sí que hubo en algunos sitios donde hubo algo de barro, de polvo, y incluso en Pirineos se notó, se manchó la nieve un poco, ¿no? Pero no tanto como otros episodios que hemos tenido en otros años, ¿no? De que coincidiera la nube de polvo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que efectivamente estábamos con temperaturas ya el sábado ya de 30 y tal. Entra nuestro queridísimo cierzo y oye, pues fenomenal, oye, Claro, baja la ahí temperatura os a 20 salva. grados y esta mañana pues ya pues podía ser, o ayer incluso con la chaquetita otra vez, pero bueno, se ha acabado, ha sido muy fugaz y otra vez vemos que el fin de semana vamos a tener otra vez los 30, pues bueno, Sí, sí, está la cosa. en Ya abril, nos además en vamos abril, acercando ya al verano y claro. a esa época que te gusta tanto, las tormentas. Y luego también, Rafael, de clima favorito, por ejemplo, en la península ibérica, ¿qué te gusta más? ¿Qué clima? Por ejemplo, el oceánico, el Mediterráneo interior, el árido, el Mediterráneo
de costa, Bueno, no sé. yo creo que al final lo interesante es que haya contraste y que haya de todo, ¿no? Es decir, que en verano haga calor, pues bien, y que haya tormentas, fenomenal, pero luego que en invierno haya nieve, ¿no? Y que haya nevadas, ¿no? Y que haya pues episodios de viento fuerte, ¿por qué no? También, pero bueno, luego tranquilidad, en fin, que haya un poquito de variedad. Y en ese sentido, la verdad es que Aragón, si tú miras el mapa climático de España, Aragón y Cataluña tienen la mayor variedad de climas, ¿no? O sea, coges la escala, o sea, simplemente la Sí, sí. clasificación clásica de Köppen de toda la vida, actualizada, y dices, bueno, puedes encontrar 7, 8 climas diferentes, ¿no? Sí, sí, es tremendo. En Aragón y en Cataluña, ¿no? En otros sitios también hay variedad, pero no tanta variedad, ¿no? Digamos, es más homogéneo, ¿no? Sí, aquí en Castilla y León también tenemos, como Aragón, bastante diferencia entre si te vas a León, oeste Salamanca, sur, si te zonas de montaña, Burgos, Soria y también, a lo mejor un En poco más Burgos en Semana aburrido. Santa estuve en Burgos, en el norte de Mira, Burgos, ¿no? Y hacía uf. frío, ¿eh? Digo, jolín. Pero bueno, también es que coincidió, ¿no? Con Aquí es con que se esta ha quejado Semana todo el Santa. mundo esta Semana Santa porque ha llovido y ha hecho mucho frío. Incluso decían que el Jueves Sí, Santo ha sido el peor día del año. Eso decían por aquí ya. muchos pueblos de la provincia. Y Mm. bueno, pues si quieres vamos con otra pregunta. Por ejemplo, ya vamos más a las últimas preguntas. La pregunta 7 es si tienes instalada alguna estación meteorológica o si tú llevas algún aparato, dispositivo para mirar la presión, el viento, algo portátil. No sé si llevarás algo y si tienes alguna estación. O sea, mía, te refieres que sea mía, Sí, estación lógicamente. meteorológica que No tengas que sea la, instalada donde sea. lógicamente, ¿no? No, bueno, yo en mi casa pues no me tengo un termómetro, ¿no? Pero no tengo una estación mía propia, ¿no? Algún anemómetro de mano y tal, pero vamos, la verdad es que no lo tengo. Yo miro las estaciones nuestras, de nuestra red, lógicamente, pero no tengo una estación propia mía, ¿no? No tengo un termómetro en casa, pero Bueno, ya está. está bien. Y luego el móvil, eso está claro. Para Sí, ver ahí el satélite, el radar, eso es muy interesante, la verdad. sí, sí. Pues bueno, pues Ah, la el siguiente. tiempo lo estoy mirando continuamente. Date Total, cuenta, no, claro. date Yo que cuenta que soy es que, a aficionado, ver, ser claro. delegado de AEMET en una comunidad, una de las cosas que tienes es que eres el portavoz. Y entonces el portavoz de AEMET en esa comunidad implica que tienes no solo las relaciones institucionales, ¿no? Con delegación del gobierno, con el gobierno de Aragón y con los ayuntamientos y tal, sino sobre todo con los medios de comunicación. Es que los medios de comunicación Claro. es constante, si no te puedes imaginar. O sea, es periódicos, radios, televisión, continuamente llamándote y preguntándote y haciéndote entrevistas a un O sea que directo. no paras, realmente tienes No, mucho. sí, o sea, la labor de Vives, portavoz es una de ellas, claro, claro. vives por y para la meteo y Sí, eso. hay que estar pendiente del tiempo continuamente, sí. Y sobre todo también debes tener, yo creo, bastante ahí trabajo en los medios, porque bueno, hay veces que se ven diferentes artículos que dices, bueno, a ver, ¿sabes? Con el tema, cómo se está volviendo un poco el tema de la meteo, que también tenéis que estar vosotros ahí al pie del cañón, porque madre mía lo que hay por ahí a veces, Rafael. Bueno, cuando te entrevistan, mira, por ejemplo, cuando es una entrevista en directo, por ejemplo, ayer mismo me entrevistó Aragón TV en una entrevista, pues perfecto. A mí me encantan los directos, ¿no? Porque ahí no hay trampa ni cartón. O sea, podrás salir mejor o peor parado, pero como es en directo, lo que sale es justamente lo que te han grabado, ¿no? Totalmente, claro. Pero los falsos directos son cuando te vienen con la cámara, te graban y te graban durante 5 minutos, por ejemplo, o 6 minutos, o 10 a veces, ¿no? Y te hacen ahí una entrevista y dices, vale, muy bien. Y luego preguntas, oye, ¿y esto cuando salga cuánto tiempo va a ser? Y dices, no, esto van a ser 30 segundos. No Sí, llegan. luego un parrafito Entonces ahí te digo, ponen, bueno, claro. entonces, ¿qué pasa, Paisa? No, eso ahora lo cortamos nosotros. Digo, vale, eso es lo que me preocupa, el que lo cortéis. Porque, ¿cómo lo cortáis? O sea, claro, ahí ya no intervengo yo, ¿no? Entonces pueden sacar de contexto una cosa y muchas veces Sí. no hay peor mentira que una verdad a medias, ¿no? Y O sobre sea, todo, sí, Rafael, si es escrita, que a ti no bueno, se te eso ve. ya, eso ya es lo peor, claro, porque cuando te llaman, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Los periódicos a lo mejor si te llaman y te hacen las preguntas y todo esto, lo mismo, ¿no? Tú estás hablando, bla, 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 y ves que el tío está tomando notas, ¿no? Y dices, bueno, luego va a hacer su artículo y lo va a dejar escrito. Digo, bueno, vamos a ver qué pone después, ¿no? A ver qué pone, ¿no? Claro, Y luego lo redactan ellos, más claro. de una vez he tenido que decir, oye, majete, que esto no te lo he dicho yo, ¿no? O sea que hay que tener un cuidado con la prensa escrita, pero enorme, ¿no? Sí, ahí hay que tener, hay que tener cuidado y tú como portavoz eso lo debes controlar muchísimo. Sí, sí, Porque sí. la verdad, y también no sé si también si llevarás Twitter en redes sociales de Aragón, de AIMET. Bueno, la cuenta de Twitter de AEMET Aragón, ya sabes que las cuentas de Twitter de AEMET,
el responsable es el delegado, ¿no? Entonces, claro, la Sí, de Almeta claro. Aragón no solamente es que la ponga yo, sino que el responsable soy yo. En otras comunidades, en otras delegaciones, mis compañeros tienen a otras personas que le hacen la labor, que ponen los tweets, o sea, digamos que ellos se desentienden un poco, ¿no? Pero el responsable es el delegado, ¿no? O sea, que él también tiene que estar pendiente a ver de Claro, qué se claro. pone, se deja de poner. En mi caso, como lo pongo yo todo, salvo, bueno, tengo un compañero que además lo conocerás, ¿no? Que es un proyector de aquí de Aragón, que sí que me pone de vez en cuando algún tuit él y yo le dejo carta abierta. Digo, oye, Ajá. pon lo que quieras cuando quieras. Y sobre todo cuando me voy de vacaciones, ¿no? Digo, oye, voy a estar una semana o dos desconectado, ¿no? Para que, en fin, que la cuenta esté activa, ¿no? Se ponga algo, ¿no? Totalmente, que es lo que Pero en general, más digamos, casi todo lo pongo yo y por tanto la cuenta de Meta Aragón la llevo yo. Sí. es lo que más le gusta ahí a las redes sociales, que estén las cosas vivas, estén activos y se vayan ahí poniendo cosas y si son de calidad como hacéis vosotros, pues totalmente estupendo. Bueno, ya sabes que además como portavoz de AMET, en este caso no hay problema porque mi postura coincide con la oficial, ¿no? Que no habría ningún... Claro. Imagínate que yo fuera un negacionista, ¿no? Por ejemplo, que no lo soy, ¿eh? Con lo cual no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Bueno, Pero si lo fuera, yo tendría obviamente que... pues que callarme como un muerto. Es decir, no podría o no debería, lógicamente, dar una postura diferente de la oficial, ¿no? Que puede haber, insisto, aunque puede haber casos, claro. cada vez menos, pero todavía hay compañeros reticentes, no negacionistas propiamente dichos, ¿no? Sino que escépticos, ¿no? Es decir, dicen, bueno, vale, sí, está claro, esto se está produciendo, joder, pero esa importancia que le estáis dando solamente a la acción humana, digo, a ver, que esto está pasando por lo que está pasando y la acción del hombre no es tan importante. Bueno, pues como bien sabes, eso ya está también totalmente demostrado. No hay una explicación natural a lo que está pasando en los últimos años. No solo natural. O sea, es que está claro que es antropogénico, ¿no? Entonces, bueno, pues mi postura está clara, ¿no? Coincide con la oficial y por eso no tengo ningún problema, ¿no? Nada, sí. como portavoz en decir mi opinión porque coincide con la oficial, ¿no? Yo igualmente te la preguntaba por ahí, por saber un poco la curiosidad. Uh Y -huh. luego, Rafael, la última, que también me parece de lo más importante que hay. Sí, claro. La conozco, la conozco. También estuve con ella el otro día. Estuve, sí, ya lo he leído, además me lo dedicó y además estuve también con ella el otro día porque estuvimos en una obra de teatro que es una adaptación de una obra clásica, de una zarzuela clásica, ¿no? Y estuve en Madrid con ella y es muy divertida, además, muy interesante, ¿no? Sí, sí, el libro muy interesante y Isabel también, es muy, muy Sí, interesante sí, bueno, cómo lo es explica, súper didáctica. En cómo Instagram, ya ves cuenta. que cuelga unas cosas en Instagram, pero claro, Sí, muy bien, es sí, muy didáctica. tremenda. Yo, eso de conocerla, de las entrevistas ya que le he hecho, incluso en persona, y bueno, pues muy, muy Sí, bien, sí. ¿eh? Muy para el tema de la educación en este país, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, pues sí, ahí estamos, ¿no? La verdad es que nosotros, claro, aparte de nuestra labor profesional, también damos muchas charlas y recibimos muchos visitas de colegios y tal, y entonces les contamos cosas y por supuesto intentamos explicar pues eso, las cosas fundamentales, ¿no? El no confundir el tiempo con el clima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empezando por lo más básico, ¿no? Lo más vital, ¿no? Que parece mentira que llevemos ya casi medio siglo prácticamente hablando de cambio climático y todavía haya gente que todavía confunda, ¿no? Y se sorprenda que no podamos predecir el tiempo para mucho más allá de unos pocos días y podamos hablar del cambio climático en las próximas décadas o años, ¿no? Porque claro, es saber distinguir eso es básico, ¿no? Comunicarlo y que lo sepa todo el mundo, ¿no? Y por supuesto empezando por los niños, ¿no? Por los que realmente
van a notarlo más. Si lo estamos notando nosotros, pues imagínate los que todavía estén a finales de siglo, que nosotros ya no vamos a estar a final de siglo, ¿no? Pero vamos, con toda la evolución que está teniendo el cambio, evidentemente, si en lugar de 2 son 4 o 5 grados, esto no lo va a reconocer nadie, ¿no? Es que es una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre comento mucho. Dices, bueno, si es que, por ejemplo, para entender lo que son 2 grados o 3 grados en un cambio en la temperatura media del planeta, pues pensemos que en una glaciación hay solamente 7 u 8 grados menos, ¿no? Es decir, entonces, imaginaros que hubiera 7 u 8 grados más. O sea, es que la diferencia es como de una glaciación a no haberla, ¿no? O sea, Sí, a sí, lo contrario, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Entonces, pues es que es muy importante hacer ver la importancia que tiene variaciones bueno, que pueden parecer, bueno, que más da un grado, que dos, que tres, no da ni muchísimo menos da lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este semestre último del año hidrológico en curso, ¿no? Desde octubre hasta marzo, ha sido la primera vez aquí en Aragón que se ha superado los 2 grados de anomalía, ¿no? En un semestre, ¿no? En un mes, por supuesto, ya ha habido muchos meses, ¿no? Que han tenido incluso 3 o 4, ¿no? En un trimestre es bastante más difícil porque se suele compensar. Puede tener una anomalía de un grado y tal, pero bueno, más de 2 es muy difícil, aunque puede que haya habido ya alguno. Pero en un semestre, ya 6 meses, no lo había habido nunca, nunca. Es la primera vez que hemos tenido una anomalía de más de 2 grados en 6 meses, ¿no? Entonces, claro, es que el transmitir la importancia que tiene el clima y los datos climáticos, ¿no? No solamente los datos del tiempo, que es lo más obvio y más claro, ¿no? Las tormentas, tal, los fenómenos extremos, vale, muy bien, pero el sorprenderse, o sea, el causar, digamos, o sea, transmitir la importancia que tiene una variación de 1 o 2 grados en el clima es que es muy importante, ¿no? Muy importante. sí, sí, es totalmente... Y luego, Rafael, ¿tú crees que puedes en los institutos, en los colegios, habrá que dar más charlas o directamente, por qué no, una asignatura apropiada a lo que se tenga que enseñar sobre meteorología y clima? No sé cómo lo piensas tú. Bueno, pues podría ser interesante, ¿no? Introducir dentro de o bien dentro de no sé cómo estarán los planes educativos ahora mismo, ¿no? Pero dentro de las asignaturas de geografía física, por ejemplo, pues hacer más incidencia o dedicarle más tiempo a la climatología y a la meteorología, ¿no? No sé si una asignatura sola completa nueva también podría ser, ¿por qué no? Y si no, pues dedicarle más tiempo dentro de las asignaturas que tengan que ver con medio ambiente y con climatología en general. Totalmente, ya desde el cole, en medio ambiente, ¿cómo se llama? Conocimiento del medio, que se estudia sobre todo Conocimiento yo, del medio, efectivamente, por pues ejemplo, conocimiento del ahí medio. por qué no puede haber ya desde chiquinín un poco, aunque sea poca cosa, porque claro, hay veces que, bueno, puedes decir que es complicado meter muchas cosas, muchos temarios, pero oye, empezar poco a poco, ya desde niño mentalizándote, como ahora con el inglés y el francés, desde niño empiezas. ¿Por qué no desde niño no puedes empezar, por ejemplo, sabiendo lo que puede ser el cambio climático, ya desde pequeñito, aunque lo expliquen fácilmente, y lo que tienes que tú que contribuir, porque lo que te puede pasar en un futuro, ya desde niño, es que el panorama puede ser malo, como comentáis Sí, siempre. claro. Porque, a ver, es que esto es un cambio que es lento, pero bueno, últimamente ya no tan lento, pero al principio era lento, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y entonces hay que ver la perspectiva, no transmitir la importancia que tiene la tendencia, ¿no? Lo que está pasando, no la tendencia, comparar, ¿no? Lógicamente, ¿qué es lo que le sucede a las generaciones más jóvenes con menos de 20 años, ¿no? Dices, claro, que lo que han vivido ellos, claro, ellos ven completamente normal lo que ha pasado en los últimos 20 años porque es lo que han vivido ellos, ¿no? Entonces, claro, nosotros los que ya tenemos más edad decimos, oye, que esto no era así, ¿eh? Que es que, claro, ya nos ponemos en plan abuelito, ya lo sé, pero es así. Yo recuerdo a mi madre, bueno, mi madre tiene 92 años, ¿no? La cabeza perfectamente amueblada, ¿no? Y ella hace muchísimos años que me dice, bueno, a mí no me tienes que convencer del tema del cambio climático, tenías que ver cómo íbamos al colegio en los años 40, ¿no? O sea, en noviembre y en diciembre, ¿no? Que íbamos con bufanda, con guantes, con tal. O sea, es que ella lo tiene súper claro, ¿no? Y claro, cuando tú ya vas teniendo una cierta edad, y oye, claro, es que has vivido los años 60, los años 70, y dices, oye, es que esto no tiene nada que ver con lo que pasaba en los 60 o los 70, ¿no? Entonces esto va más deprisa de lo que parece, ¿no? Y entonces, claro, pero cuando eres niño o cuando eres incluso joven, dices, claro, no ves el cambio, no lo notas tanto, porque no has vivido los años 60 o los años 70, por Claro, no ejemplo. notas tanto el cambio, Rafael, y luego
que hay gente que a lo mejor no está pensando en la meteo, no le gusta, está en lo Claro, suyo, en estudiar, en sacar esta carrera, en trabajar, en ver el fútbol, en ver, claro, va pasando y dices, oye, pero esto del clima, ¿sabes? Yo es lo que sí, veo, que noto que hay no mucha da gente importancia, ¿no? O sea, que no le son da cosas. importancia a la meteo, es como una cosa, bueno, que hay ahí y ya está, ¿sabes? Sí, además es que te acostumbras con mucha facilidad a los cambios, ¿no? El hombre es un animal de costumbres, solía decir mi padre, ¿no? Dices, bueno, pasan, cambian las cosas y enseguida te acostumbras a ello y elevas a lo normal lo que antes no era normal, ¿no? ¿Estamos cogiendo 30 grados en abril? Bueno, pues ¿quién se extraña de eso? Ah, pues Claro, nadie. padre, Hombre, bueno, pues los manga más corta. viejos del lugar somos los que nos llevamos las manos a la cabeza y dice, ¿cómo? ¿30 en abril? Pero oiga, ¿pero esto qué es? Si esto no ha pasado nunca, o no pasaba antes, ¿no? Pues así, ¿no? O que no baje la temperatura de 20 grados por la noche en verano. Dices, hombre, eso pasaba 4, 5, 6 veces al año, ¿eh? O sea, aquí en Zaragoza, por ejemplo, que no bajara de 20 grados la mínima en verano, pues eran 4 o 5 días al año. Y ahora resulta que son 30, 40, 50 la mitad de los días. Y dices, claro, entonces pasa a ser normal lo que antes no era normal, ¿no? Claro, eso es. Entonces tenemos que transmitir eso. Oye, que mira, que no se trata de lo que has vivido tú, que todavía has vivido poco, sino simplemente es mirar las series temporales y verlo. Y dice, oye, mira lo que está pasando, ¿eh? Que esto va muy rápido, ¿eh? Sí que esto no pinta nada bien. Hay que transmitir esa información y ser capaz de hacerlo, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que es muy importante eso que hemos comentado. Y bueno, ya para finalizar la entrevista, Rafael, más o menos te quiero decir que qué le dirías a esa gente que puede ser de AEMET, puede ser como tú, que le empieza a gustar la meteo, y también qué le dirías a esa gente que es un poco, no sé, más negacionista, no sé cómo puedes valorar tú esas dos cosillas. Bueno, pues contestándote a la primera pregunta, precisamente esta mañana hemos estado justamente en unas jornadas de divulgación de posibles salidas profesionales de la carrera de físicas, ¿no? Con estudiantes de físicas, ¿no? Y entonces, pues no, hemos transmitido como una posible salida, por supuesto, son las oposiciones de meteorología, ¿no? Empezando, bueno, pues de observador o diplomado o meteorólogo, ¿no? Las tres oposiciones que hay, ¿no? Bueno, pues el saber claro que hay que superar una oposición y que una vez que la superas, pues bueno, tienes un puesto de trabajo y luego te puedes dedicar a muchas cosas. Te puedes dedicar a la predicción, a la climatología, a la informática, a la observación, a las redes de observación. También puedes investigar, también puedes dedicarte a análisis, a estudios y situaciones. En fin, digamos que hay cierta variedad, o sea que es una posible salida para estudiantes de físicas o de ciencias en general, ¿no? O ahora mismo de todo, ¿no? O sea, quiere decirte que cualquiera que pueda estar interesado, aunque que sepa lógicamente, eso lo hemos transmitido, bueno, bien, en los exámenes, en la oposición, los temas que te vas a encontrar son física, matemática y meteorología, que es física, o sea, pero vamos, que si tú eres licenciado en filosofía y letras y te quieres presentar, te puedes presentar, ¿eh? Ahora eso sí, ya sabes con lo que Claro, te vas a enfrentar, ¿no? totalmente. Pero bueno, entonces eso por lo que es dedicarse a la meteorología profesionalmente, ¿no? Y en cuanto a tu segunda pregunta, lo del escepticismo, lo del negacionismo, pues claro, a ver, a mí me interesa mucho ver las opiniones que se ven y que se oyen, sobre todo de los escépticos y de los negacionistas, cuando son serios, ¿eh? Evidentemente, no el que niega por negar. Tú entras en las redes sociales la verdad es que es un mundo, bueno, pues Sí, es tú lo sabes tú complicado, ¿eh? mejor, ¿no? Es que evidentemente ves, hay gente que habla y dice, pero bueno, o sea, es que niegas por negar, o sea, no argumentan, ¿no? Entonces, si los que me interesan son los escépticos o negacionistas que estén argumentando. Ya te digo que incluso dentro de la profesión todavía hay, ¿no? Y entonces dice, bueno, por lo menos te están argumentando, te están diciendo cómo lo ven ellos. Y entonces dice, bueno, mira, vale, tú tienes esa opinión, pero fíjate lo que está pasando, que es que no tiene una explicación natural lo que está pasando, que no la tiene, que es que está ya comprobado, que eso ya no es debate. O sea, podemos debatir qué medidas tomar, podemos debatir cómo enfrentarnos al problema, cómo adaptarnos al tema. Bien, de todo eso podemos debatir, pero debatir todavía a estas alturas que lo que está pasando tiene una explicación antropogénica, que es que no hay causas naturales. O sea, sabemos cuáles son las naturales, las conocemos, ¿no? Pero no pueden explicar lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y sobre todo los últimos 50 años. Es que no en la primera mitad del siglo XX, que ya se empezaba a ver, pero claro, era tan pequeña la señal que sí que se podía confundir
con la variabilidad natural, ¿no? Hasta a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado en los últimos 50 años ya no. Dice, bueno, esto no, esto se ha ido de madre totalmente, ¿no? Pero bueno, sí, me gusta ver las opiniones en contra que hay para intentar ver a ver cómo argumentan, ¿no? Ahora, el que niega por negar Claro, sí, porque simplemente empiezan con los chemtrails y con las sí, es lo tonterías que te estas. digo, que hay gente Ah, que por la gente decir eso. ahí algo sin argumentar, y el problema luego no es esa gente, el problema es mucha gente que hay detrás que vale bien, jijiji, me vale perfecto, ¿sabes? Como piensa, le hace pensar que es lo mismo que él, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que debe cambiar un poco, pero las redes sociales son así, y también te digo, Rafael, hay gente que lo dice por tener seguidores. Sí, Ya no bueno, es vale. todo por eso, ¿me entiendes? Yo es lo que pienso, que ya pues bueno, la gente ya está así, ¿sabes? Las redes Sí, bueno, sociales ahora son un mismo cada vez que poco dices cualquier complicadas. comentario en las redes de meteorología o de climatología, da igual, ¿eh? No hace falta ni siquiera de que hables de cambio climático, no, no. Imagínate que haces un comentario meteorológico sobre una situación concreta o, bueno, simplemente pones el avance climatológico, como he puesto yo esta mañana, del cómo ha sido el mes de marzo y tal, ¿no? O sea, que no estás haciendo ninguna alusión para nada al cambio climático, sino simplemente a poner datos, ahí están, ahí y ya está, ¿no? Bueno, pues enseguida, ¡plá!, como setas, ¿no? Sí, sí, Surgen, aparece ahí como surgen todos y dicen, tremendo. claro, claro, es que vosotros sois los culpables porque vosotros estáis ahí ocultando la verdad, sois cómplices de lo que está pasando. Bueno, incluso pasan directamente al insulto, incluso a la amenaza. Bueno, Isabel Moreno, que la has citado hace un Sí, momento, que es impresionante, ¿no? lo he visto, que Cómo la han bombardeado una y otra vez. Digo, pero bueno, se ha ¿esto qué liado es? tremenda. Y mira, el último caso fue, creo que César Ballesteros directamente Sí, se fue de Twitter. Y me dio a mi pena, pero dijo, se ha yo ido. creo que ya se cansó de ver lo que estaba viendo y dice, hasta Sí, luego, sí, sí, no me me extraña. voy Es una de pena Twitter. porque César es un tío buenísimo. Bueno, ha sido alumno mío. O sea, en fin, tiene unos conocimientos de climatología enormes, ¿no? Y todos los mapas que ponía y tal. Buah, no sé si lo seguirá poniendo porque a mí en los mapas que ponía en su web me dijo que los podía utilizar y todo. Digo, un crack, pero claro, me dio un poco de rabia y dices, joder, ¿por qué te tienes que ir de redes por cuatro tontos? Podemos decirlo Sí, así. sí, sí. Bueno, Que, pues que es claro, triste, ¿no? ese es Es el triste, problema. ¿no? Las amenazas y que te llamen eso, que te llamen, pues eso, que te insulten, que te digan que eres cómplice. Y claro, eres de AEMET, pues lógico. ¡Pa! Yo creo que esa gente lo que tiene realmente es a lo mejor un poco envidia. Dices, joder, ahí en AEMET, ¿sabes? También puedes verlo así, ¿eh? Es que luego es lo que tiene las redes, Rafael, que está un poco... Pero bueno, A mí eso me han luego... acusado incluso de pertenecer de estar vendido no solamente al gobierno, y bueno, al gobierno, después de todo, a fin de cuentas, somos funcionarios del Estado. Y dice, bueno, vale, bien, está claro, soy funcionario del Estado, ¿no? Pero ya no al gobierno de España, no, no, no. A la OTAN, a la CIA, o sea, unas cosas totalmente de locos, ¿no? Tío? Pero tío, ¿qué Sí, estás dices, es que contándome? no... Pero, Que ¿qué yo me estoy aquí cuentas? trabajando Yo a estoy lo aquí mío, ¿sabes? trabajando Claro. y no soy cómplice de nada, ¿no? Pero bueno, en fin, Sí, eso es un muy triste, poco... muy triste. Y nada, esta era la entrevista, Rafael. Si quieres, date un poco aquí de publicidad para que la gente te pueda seguir. Que yo creo que mucha gente ya te conoce en este mundo, pero quien no te siga en redes, que te puedan seguir. Bueno, no sé, ya te digo, yo, en fin, no llego hasta el punto de César, ¿no? Pero me voy restringiendo un poco, ¿no? La cuenta de Amet Aragón, pues bueno, ya sabéis que la llevo yo, Amet-Aragón, y luego tengo la mía personal, pero bueno, la mía personal la utilizo bastante menos, ¿no? Y entonces intento, pues tampoco meterme mucho en temas, mira, poner cosas que no sean polémicas y que puedan divertir, ¿no? Y sobre todo, pues ya sabes que en Twitter, en las redes sociales, las imágenes son fundamentales, ¿no? Entonces, tú puedes poner el comentario más mejor del mundo, que si no lo acompañas de una imagen, de una foto o Total, de claro. algo realmente que cause impacto, pues no tiene lo mismo. Y sin embargo, puedes poner cualquier comentario, nada curioso, pero con una foto buena, con una buena imagen, ¡buf! Y enseguida te surgen un montón de likes y tal, ¿no? Es muy divertido, ¿no? De las redes sociales, pero bueno, bien. No, no tengo necesidad de darme publicidad, no tengo Perfecto, mucho pues, interés, ¿no? pues, pues ahí está. Ahí mucha gente seguro ya te conoce, la mayoría de la gente que está en este mundo de la meteo, que ahí es del delegado de Aragón. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí en este canal. Pues nada, igualmente. Y me ha gustado mucho la entrevista, me ha parecido muy, muy interesante, Rafael. Muy bien, pues muchas Pues gracias nada, y seguimos en contacto, por las redes o sin las redes. muchas gracias, Rafael. Venga, gracias a Hasta ti. otra, adiós. Hasta luego.